¿Alguna vez te has preguntado si algunas canciones de alabanza, incluso aquellas que mencionan el nombre de Jesús, pueden ser completamente rechazadas por Dios? Elian, gracias por aceptar compartir tu experiencia con nosotros. ¿Podrías contarnos qué sucedió el día en que Jesús te reveló qué canciones nunca quiere escuchar? Me llamo Elian Drummond. Tengo 52 años y soy líder de adoración en una iglesia aquí en Nashville. Hace aproximadamente 6 meses sufrí un infarto masivo debido a una rara enfermedad genética llamada miocardiopatía hipertrófica. Mi corazón se detuvo durante 16 minutos y durante ese tiempo estuve ante Jesucristo. Lo que Él me mostró sobre las canciones que cantamos en el culto fue tan poderoso que me impactó profundamente. Algunas revelaciones fueron aterradoras, mientras que otras me abrieron los ojos de tal manera que transformaron mi adoración para siempre. Todo comenzó un domingo por la mañana mientras dirigía el culto. Estábamos cantando Waymaker y de repente sentí algo extraño. En un instante mi voz resonaba por los altavoces y al siguiente mi cuerpo se desplomaba en el suelo de la iglesia. Más tarde los médicos explicaron que el músculo cardíaco se había engrosado tanto que ya no podía bombear sangre. Mientras el equipo de emergencias intentaba reanimarme, mi alma ya estaba en otro lugar. De repente me encontré en un lugar maravilloso. No solo era hermoso, cada detalle estaba lleno de vida. La luz lo envolvía todo, pero era suave y acogedora como un abrazo de puro amor. Entonces escuché una voz que me llamaba, Elian, Nehire. Y allí estaba Jesús tal como siempre lo había imaginado, pero mucho más real que cualquier cosa que hubiera visto. Sus ojos reflejaban un amor infinito, pero también una seriedad que me hizo entender sin necesidad de palabras que tenía algo muy importante que decirme. Al estar frente a él, noté una tristeza en su expresión. No era porque no estuviera salvada, sabía que pertenecía a él, sino porque había una tristeza en su rostro. Las primeras palabras que salieron de su boca me dejaron atónita. Elian, ¿sabes lo que has hecho por mi pueblo con las canciones que les has guiado a cantar? Me sentí confundida. Le hablé sobre todas las vidas que habían sido tocadas en los servicios sobre las conversiones y las lágrimas de arrepentimiento. Pero Jesús negó con la cabeza y respondió: muchos de esos momentos emotivos que atribuía mi espíritu no surgieron de mí. Quiero mostrarte algo que te romperá el corazón. Todo líder de alabanza y todo cristiano necesita entender esto. Apenas podía hablar cuando respondí: sí, Señor. Él continuó: te he traído aquí porque hay algo sobre la adoración que ha estado oculto para mi pueblo durante demasiado tiempo. Entonces extendió su mano y en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos en un lugar que parecía una enorme biblioteca. Pero no había libros en los estantes. Eran pergaminos hechos de pura luz, cada uno de los cuales parecía latir con un ritmo y una melodía diferentes. Jesús me explicó que cada uno representaba una canción ya cantada en su nombre. Luego me miró y dijo: Elian, necesito que veas algo que te impactará. No toda adoración es aceptable para el Padre. Tocó uno de los pergaminos y al instante escuché una melodía familiar, una canción de adoración moderna que había cantado innumerables veces, pero el sonido era diferente, sin vida hueco. Señor, no entiendo, respondí. Me miró seriamente y citó Amós 5:23. Quita de mí el sonido de tus canciones, porque no escucharé la melodía de tus arpas. Jesús explicó que el Padre había rechazado esa música, llamándola ruido. Esto sigue sucediendo en las iglesias hoy en día. Mi corazón se encogió al comenzar a comprender la gravedad de lo que decía. Hay 6 tipos de música, continuó Jesús, que muchos consideran verdadera adoración, pero que en pues
realidad alejan a la gente de la presencia del Padre. Debes llevar este mensaje a mi pueblo. La música es profundamente espiritual, y el hecho de que alguien mencione mi nombre no significa que esa canción lleve mi unción. Luego me mostró el primer tipo, música que no estaba inspirada por el Espíritu Santo. Caminamos hacia otro estante, donde los pergaminos eran diferentes, opacos y grisáceos, casi sin vida. Mucha gente piensa que si una canción menciona mi nombre o frases de la Biblia, automáticamente proviene de Dios. Este es un engaño peligroso que ha llevado a multitudes a cantar canciones sin una verdadera unción. Me habló de cómo se producen canciones de adoración con fórmulas similares a la música secular, diseñadas para ser pegajosas y emotivas, pero sin poder espiritual. Entonces las palabras de Efesios 5:18 aparecieron ante nosotros escritas con luz. Sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Jesús explicó que antes de cantar cánticos espirituales deben estar llenos del Espíritu. En griego, la palabra usada es neumático, que significa algo que proviene directamente del Espíritu de Dios, y no solo algo religioso en el sentido ordinario. Luego me mostró algo que me rompió el corazón. Iglesias llenas de gente cantando canciones hermosas y conmovedoras, pero sin ningún poder espiritual. La gente lloraba, alzaba las manos, pero no había una presencia real de Dios allí. No toda la música que hacen los cristianos proviene del Espíritu Santo, dijo. Gran parte de ella suena como el mundo porque fue creada para generar emoción, no transformación. Para mostrarme la diferencia, Jesús me dio una muestra de adoración verdaderamente inspirada. Sentí la misma autoridad espiritual que había en la música de David cuando tocó, y el espíritu maligno abandonó a Saúl. Experimenté el mismo poder que hizo que las cadenas cayeran cuando Pablo y Silas cantaron en prisión. Le pregunté, Señor, ¿cómo podemos discernir si un canto está verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo? Él respondió, mira el fruto. ¿Esta canción solo despierta emociones o conduce a un encuentro real con mi presencia? Está completamente alineada con las Escrituras, no solo en frases individuales, sino en todo su mensaje. Nació de la oración y nació de la oración. La intimidad con Dios, o fue creada para vender y tener éxito. Luego Jesús me mostró artistas que admitieron escribir canciones pensando en lo que sería popular, en lugar de buscar la dirección de Dios. Eso me rompió el corazón. Me di cuenta de que mucho de lo que cantamos en las iglesias hoy en día está diseñado para el entretenimiento, no para la verdadera adoración. Jesús me recordó lo que él mismo dijo en Juan 4:24. Dios es espíritu, y quienes le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Explicó que las canciones que no están inspiradas por el Espíritu Santo pueden ser conmovedoras, traer lágrimas a los ojos y crear una atmósfera emotiva, pero no conducen al tipo de adoración que recibe el Padre. Luego me condujo a otra zona de la biblioteca. Los pergaminos eran hermosos por fuera, pero al mirarlos más de cerca, noté que en lugar de texto claro, había patrones confusos que se movían como humo. Aquí está el segundo tipo de música peligrosa, dijo Jesús. Son canciones que suenan espirituales pero no tienen una base sólida en la palabra. Explicó que estas canciones suelen usar frases genéricas, clichés cristianos o declaraciones emotivas, pero carecen de un fundamento bíblico real. Señalando Colosenses 3:16, nos mostró las palabras escritas con luz. Que la palabra de Cristo more en abundancia, en vosotros enseñados y amonestados unos a otros, con toda sabiduría,
cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Jesús destacó cómo Pablo conecta la verdadera adoración con la palabra de Cristo que mora abundantemente en el corazón. La adoración bíblica surge de la verdad bíblica. Me mostró los salmos y pude ver cómo cada uno estaba profundamente arraigado en las Escrituras, revelando quién es Dios, su carácter, sus obras y su relación con la gente. Luego me reveló algo que me impactó. Hoy en día hay canciones populares que distorsionan sutilmente la visión que la gente tiene de Dios. Algunas solo hablan de su amor, ignorando por completo su santidad, justicia y el temor del Señor. Otras giran en torno a las bendiciones personales sin mencionar el sacrificio ni el costo de seguir a Cristo. Vi horrorizado iglesias cantando himnos y oraciones en idiomas desconocidos, repetidas, mecánicamente sin interpretación alguna. Esto es peligroso, advirtió Jesús. Si un líder de adoración usa otro idioma o lengua espiritual, debe explicar su significado. Nadie debe repetir palabras sin entenderlas porque podrían estar declarando algo a otro espíritu. Me recordó 1 Corintios 14:15. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y en el versículo 9, Pablo refuerza: si no hablas con palabras inteligibles, ¿cómo sabrán lo que dicen? Solo le estás hablando al viento. Jesús me explicó que en el pasado los hebreos eran sumamente cuidadosos con lo que cantaban ante Dios, porque comprendían que declarar algo en su presencia tenía un peso espiritual significativo. El término hebreo samer, que se utiliza para cantar o alabar, implica tocar un instrumento acompañado de la voz, pero siempre con letras que exaltan y proclaman la verdad sobre Dios y sus obras. El problema, dijo Jesús, es que algunos cultos modernos repiten frases como mantras más parecidas a técnicas de meditación orientales que a la adoración bíblica. Luego me llevó a una nueva ala, donde el ambiente cambió drásticamente. Los pergaminos vibraban con ritmos fuertes y oscuros que me inquietaban. Aquí está el tercer tipo, explicó Jesús. Se refería a canciones que pueden tener letras bíblicas, pero que están impregnadas de melodías y ritmos con influencias espirituales mundanas. Me explicó que en el mundo espiritual, el sonido tiene un poder que va mucho más allá de las palabras. Citó Amós 5:23, mostrando que Dios rechazó ciertas canciones no por la letra, sino porque la forma musical y la condición espiritual del cantante se habían corrompido. La palabra hebrea utilizada allí para ruido de desafío describe un sonido tumultuoso y confuso que ha perdido su carácter sagrado. Jesús me mostró algo que me perturbó. Las iglesias modernas adoptan estilos musicales del mundo, simplemente reemplazando las letras con palabras cristianas, creyendo que esto solo salió. Cambia la esencia espiritual de la música. Sin embargo, me explicó que ciertos ritmos, secuencias de acordes e incluso técnicas vocales se originaron en contextos seculares, y algunos incluso tienen influencias ocultas que no se pueden borrar solo porque la letra hable de él. Los antiguos hebreos sabían que algunos patrones musicales eran apropiados para la adoración y otros no. Jesús, al organizar el culto en Israel, eligió no solo a músicos talentosos, sino también a hombres y mujeres sensibles, al espíritu capaces de profetizar. Mientras tocaban, en 1 Crónicas 25:1-3, se menciona que David apartó a personas para profetizar con arpas, laudes y símbolos. Jesús explicó que ciertos ritmos fueron creados intencionadamente para despertar sensaciones carnales, y que añadir su nombre a estas formas musicales no neutraliza su efecto espiritual. Me recordó cómo Dios ordenó a Israel ser diferente de las naciones vecinas, no solo en comida y vestimenta,
sino también en la adoración. Esta separación no fue un capricho, sino una protección contra influencias y contaminación espirituales. Entonces ante mí apareció 2 Corintios 6, 17 escrito con luz. Salgan de entre ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo impuro, y yo los recibiré. Jesús me dijo que cuando la música de la iglesia se vuelve indistinguible de la música del mundo, excepto por la letra, pierde la esencia de lo que significa ser santo. El término hebreo kadosh significa precisamente eso: separado, distinto, diferente. Luego me condujo a otra sección, y lo que vi me perturbó profundamente. Los pergaminos brillaban con colores vibrantes y llamativos, pero al tocarlos me di cuenta de que estaban huecos por dentro. Aquí está el 4º tipo de música peligrosa, dijo Jesús. Estas son canciones que priorizan la emoción humana por encima de la verdad divina. Explicó que estas canciones están creadas principalmente para provocar sentimientos intensos, pero no para conducir a un encuentro genuino con Dios. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Recordé Juan 4, 24, que dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. No se trata de uno ni de otro, sino de ambos, sino dos. Sin embargo, muchas canciones actuales mueven a la gente y la confunden con la conmoción del espíritu, cuando en realidad la verdad que cantan carece de profundidad. Entonces Jesús me mostró algo aterrador. Vi cómo se pueden inventar experiencias emocionales mediante técnicas musicales, iluminación e incluso psicología de masas con o sin la intervención del Espíritu Santo. Esto se utiliza para engañar a iglesias enteras, creando sectas que parecen espirituales, pero que no son más que una ilusión. La verdadera adoración, dijo, debe basarse en quién es Dios realmente, no en lo que desearías que fuera para hacerte sentir bien. Vi canciones que solo animaban a la gente, transmitiendo mensajes afirmativos sin confrontación, prometiendo bendiciones sin mencionar la obediencia. Muchos juzgaban la calidad de la adoración por cómo se sentían, no por si realmente habían encontrado la presencia de Dios. Esto es peligroso, advirtió Jesús. Las emociones son la parte más fácil de manipular del ser humano. Me mostró nuevamente a David escribiendo salmos que expresaban toda la gama de emociones humanas, pero siempre volviendo a la verdad sobre quién es Dios, su pacto y sus mandamientos. El problema, concluyó Jesús, es que hoy muchas canciones hablan casi exclusivamente de lo que Dios hace por la gente y no de quién es Él. Jesús me mostró cómo poco a poco esta inversión creó una cultura de adoración egocéntrica, donde las personas evalúan la alabanza por lo que sienten, no por lo que Dios recibe. Luego me presentó la 5ª categoría de música peligrosa, aquella que en última instancia exalta al intérprete más que al Señor mismo. La escena cambió ante mí. Vi un escenario iluminado por intensos focos, pero noté algo extraño. Todas las luces apuntaban no hacia arriba, sino hacia adentro, como si la atención estuviera fija en el intérprete. Jesús explicó que hay canciones con una teología correcta y un estilo musical apropiado, pero cuya estructura y presentación están diseñadas para resaltar la habilidad del cantante o la banda, en lugar de guiar los corazones a la presencia de Dios. Me recordó las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Este principio se aplica profundamente a quienes dirigen el culto. Si la música atrae más la atención hacia el artista que hacia Dios, algo anda mal en su raíz. He visto iglesias donde la elección de las canciones dependía más de cómo las interpretaba el líder que del mensaje que transmitían. Jesús me mostró Isaías 42:8.
Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro ni mi alabanza a imágenes talladas. Agregó que cuando alguien utiliza los elogios como escaparate para promocionarse o impulsar su carrera, está pisando un terreno espiritual peligroso. Me llevó a imaginar el templo descrito en las Escrituras, donde músicos talentosos usaban sus dones para facilitar la santidad. Adoración colectiva, no para brillar individualmente. En 1 Crónicas 15:22, por ejemplo, que Ananías dirigió a los levitas en la música porque era hábil, pero su talento servía para ayudar al pueblo a adorar mejor, no para robarles protagonismo. Jesús reveló que la industria musical cristiana actual a menudo crea verdaderos ídolos, de líderes de adoración fomentando estilos de canto tan distintivos que sus seguidores intentan copiarlos en lugar de cultivar su propia intimidad con Dios. Entonces, me mostró el sexto tipo de música peligrosa: canciones que nacieron en música, el mundo, y fueron adaptadas para la iglesia. La escena se volvió aún más sombría. Los pergaminos parecían rotos y remendados, con retazos de diferentes materiales. Cuando una canción fue creada para fines mundanos, como una declaración romántica o entretenimiento, su ADN espiritual permanece imbuidos en la estructura melódica, sin importar cuánto se cambie la letra. Explicó Jesús, citando 2 Corintios 6, 14-15. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Me enseñó sobre el concepto hebreo de kadosh, que significa apartar algo exclusivamente para Dios. En el pasado, ningún objeto dedicado al Señor podía usarse para un propósito común, ya que esto creaba lazos espirituales difíciles de romper. Recordé Efesios 5:19, donde Pablo nos dice que nos comuniquemos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Explicó que la palabra griega salmo significa pulsar o tocar las cuerdas, pero siempre con un origen puramente espiritual. En el mundo espiritual, el origen importa. He visto a líderes tomar melodías seculares y simplemente cambiar la letra, creyendo que esto transformaba la canción en verdadera alabanza. Pero Jesús dijo: una canción que busca despertar el deseo o el romance lleva esa intención en su mismo sonido, sin importar la letra que se añade. Luego me recordó 1 Samuel 16, 14-23, cuando David tocó el arpa para Saúl y el espíritu maligno se fue, mostrando que la música no es neutral y que su fuente puede traer liberación o opresión. Jesús me hizo comprender algo que nunca antes había considerado. David no tomó prestadas canciones populares filisteas para luego añadirle letras sobre Jehová. Tocó melodías que nacieron para la adoración, creadas con ese propósito desde el principio. La unción provenía tanto del músico como de la intención original de la música. Me mostró cómo los antiguos israelitas recibieron instrucciones claras de Dios de no copiar los métodos de la adoración de las naciones paganas, incluso si afirmaban que era para el Señor. Este fue el caso del becerro de oro en Éxodo 32. El pueblo afirmaba estar celebrando una fiesta para el Señor, pero usaban métodos inspirados en Egipto. Dios rechazó por completo esa mezcla, y cuando Moisés bajó y oyó el ruido, dijo: no es el sonido de los ganadores ni de los perdedores, es el sonido de la gente cantando lo que oigo. Él no lo llamó alabanza, lo llamó ruido. Jesús relacionó esto con lo que Dios dijo en Amós 5:23, mostrando que, espiritualmente, la adoración corrompida deja de ser un aroma agradable y se convierte en mero ruido. Luego me recordó lo que enseñó en Mateo 9:17 sobre no echar vino nuevo en odres viejos. El Espíritu Santo dijo: es el vino nuevo y merece odres nuevos. Es el decir música original
hecha para él, no melodías recicladas que nacen en el mundo. He visto a personas investigar el origen de las canciones y descubrir que muchas comenzaron como melodías románticas, canciones de fiesta o de desamor. Solo para terminar con letras cristianas, Jesús fue directo. El solo hecho de mencionar mi nombre o usar palabras bíblicas no purifica las raíces de la canción. El ADN espiritual corre por la letra y lleva la huella de su intención original. Después de mostrarme estas 6 categorías, Jesús me abrió el corazón a algo que me partió el alma. Vi iglesias en Estados Unidos y en todo el mundo llenas de personas sinceras que intentaban adorar, pero su adoración se veía obstaculizada precisamente por estas canciones. Catalina, entiende, me dijo. Mi pueblo no intenta rebelarse. Simplemente no sabe que algunas de sus canciones los alejan más de la presencia del Padre que los acercan. Vi pastores y líderes de adoración que amaban de verdad a Dios, pero que nunca habían recibido esta enseñanza. Vi congregaciones ansiosas de adorar en espíritu y en verdad, pero engañadas por canciones que a simple vista parecían espirituales. Jesús me miró y dijo: por eso te traje aquí. Este mensaje debe llegar a mi pueblo para que aprendan a acercarse al Padre de una manera que verdaderamente lo honre. Reiteró que la adoración no es cuestión de gustos personales, ni de lo que te pone la piel de una gallina. Se trata de presentarnos ante el Dios Santo del universo exactamente como Él lo ha ordenado en su palabra. La verdadera adoración, explicó, debe estar inspirada por el Espíritu Santo, tener un sólido fundamento bíblico, estar alejada de influencias mundanas, centrarse en la verdad divina y no solo en las emociones humanas, exaltar a Dios y no a los artistas, y nacer con un propósito sagrado desde el principio. Luego me mostró cómo es la verdadera adoración en el mundo espiritual y vi cómo sube al Padre como un dulce perfume que llena todo el cielo. Jesús me mostró que cuando la adoración es cielo pura, crea un ambiente donde la presencia de Dios verdaderamente puede morar. Es como abrirle las puertas del cielo para que Él camine entre su pueblo. En este ambiente, las cadenas espirituales se rompen, las heridas emocionales y físicas sanan y la luz disipa toda oscuridad. Pero también me advirtió que cuando la adoración se contamina con esos 6 tipos de música, pierde su poder espiritual y, peor aún, puede convertirse en una puerta al engaño antes de enviarme de regreso. Jesús me dio una severa advertencia, algo que debía decirle a todos los que escucharan mi testimonio. Catalina, dile a mi pueblo que regreso, y cuando regrese buscaré adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Dios toleró el tiempo de ignorancia, pero ahora llama a todos al arrepentimiento para que me adoren como está escrito. Me dijo que en los últimos días habría mucho engaño incluso en el ámbito de la música cristiana. Satanás, si pudiera, engañaría incluso a los elegidos usando la música como cebo. Jesús citó sus propias palabras. Muchos dirán en el último día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchas obras maravillosas? Y él responderá: jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Luego añadió que entre estas personas habría líderes de adoración y músicos que creían servir a Dios, pero que sin darse cuenta estaban alejando a otros de la verdadera adoración. El Padre busca verdaderos adoradores, enfatizó, no solo a quienes cantan letras cristianas, sino a quienes me adoran como lo he determinado en mi palabra. El tiempo parecía pasar lentamente, pero en realidad fueron 16 minutos. Entonces Jesús me dijo: Catalina, tienes una misión. Regresa y dile a mi pueblo que la adoración no es entretenimiento. No se trata de poner la piel de gallina, ni de presumir de talento humano.
Se trata de acercarse al Dios Santo, con reverencia, verdad y el poder del Espíritu Santo. En un instante regresé jadeando al suelo de la iglesia. A mi alrededor los paramédicos, mi pastor y otros feligreses observaban consternados. Mis primeras palabras fueron: Jesús me mostró algo sobre nuestras canciones de adoración. Desde entonces, mi perspectiva sobre la adoración ha cambiado por completo. Ya no puedo cantar algunas canciones que antes me encantaban porque entiendo el peso espiritual que conllevan. He aprendido a discernir mucho mejor lo que cantamos en la iglesia y he compartido este mensaje siempre que Dios me ha dado la oportunidad. No todos reaccionan bien. Algunos lo reciben con gratitud y comienzan a reevaluar sus prácticas, mientras que otros se ofenden diciendo que soy demasiado rígido. Pero no puedo callarme. Muchos se dejan engañar por música que parece espiritual, pero que carece de la unción de Dios. Si es líder de adoración o simplemente te encanta la música de adoración, tómate esto en serio. Investiga el origen de las canciones, ora por discernimiento. No asumas que solo porque una canción menciona a Jesús es apropiada para la adoración. Recuerda que hubo un tiempo en que Dios llamó ruido a las canciones de Israel, porque sus corazones no estaban bien encaminados. Y eso está sucediendo de nuevo. Necesitamos regresar a una adoración que nace del Espíritu, fiel a la palabra, libre de influencias mundanas, centrada en Dios y creada con un propósito santo desde el principio. Este fue el mensaje que Jesús me dio en mi experiencia cercana a la muerte. Y oro para que transforme su adoración como ha transformado la mía. El tiempo premia y Jesús viene. Se quedaron hasta el final y les deseo que las bendiciones del Señor fluyan en sus vidas, que su adoración sea siempre pura y sincera. Nos vemos en el próximo vídeo y que la paz de Cristo los acompañe.